Primero a los Corintios, capítulo 10. Como nosotros vimos la semana pasada, en toda esta sección de la carta que estamos estudiando ahora en nuestra serie de mensajes expositivos en Primera a los Corintios, el apóstol Pablo está respondiendo a algunas inquietudes de los corintios sobre el buen uso de la libertad cristiana, y más particularmente sobre la comida sacrificada a los ídolos y la participación en ciertas actividades sociales que se llevaban a cabo en un contexto idolátrico. Recuerden que en aquellos días, dijimos la vez anterior, los sacrificios de animales eran parte integral de la adoración que los paganos rendían a sus dioses. Y tal parece que esa carne sacrificada a los ídolos se dividía en 3 porciones. Y digo todo esto porque de lo contrario va a ser muy difícil que nosotros entendamos la problemática con la que Pablo está lidiando aquí. Una de esas porciones del animal era quemada como parte del sacrificio. Otra se le daba al equipo que trabajaba en el templo como una especie de paga, a los sacerdotes, los ayudantes. Y la otra parte del animal era vendida a un precio más bajo o era consumida por los adoradores en una especie de banquete que no solo tenía una connotación religiosa, sino también social. De manera, mis hermanos, que en aquellos días los templos no solo funcionaban como lugar de adoración, sino también como carnicerías y como lo que serían el equivalente de un restaurante en el día de hoy. De hecho, algunos templos paganos tenían salones especiales arreglados para ese uso. La pregunta que Pablo parece responder en los capítulos 8, 9 y 10 es si era lícito para un cristiano participar de ese tipo de actividades o comprar de la carne que fue sacrificada a los ídolos. Ahora, yo quiero hacer un esfuerzo por meterte en la historia. Y yo quiero que tú hagas uso ahora en la mañana de tu imaginación. Imagínate por un momento que estamos en el primer siglo de la era cristiana. Imagínate que tú eres miembro de la iglesia en Corinto y que debes tomar una decisión al respecto. Aquí tienes un pedazo de bistec que fue sacrificado a Artemisa a 140 pesos la libra. Y aquí tienes otro pedazo de bistec que vino directamente de la carnicería, 60 pesos más caro por libra. ¿Qué harías tú? O imagínate que uno de tus clientes más importantes en la empresa te invita a su cumpleaños, pero en la tarjeta de invitación señala que la fiesta se llevará a cabo en el templo de Esculapio, un dios que se adoraba en Corinto, donde aparte de la fiesta en sí se harán algunos sacrificios en honor de Esculapio. Es un buen cliente, es un cliente importante. La pregunta es, ¿tú eres miembro de la iglesia en Corinto? Estamos en el primer siglo. ¿Qué harías tú? A 160 pesos la libra, el bistec ofrecido a Artemisa. A 200 pesos la libra el otro. ¿Qué harías tú? ¿Asistirías a la fiesta de cumpleaños de este cliente? Bueno, yo me imagino que algunos cristianos resolverían el asunto pensando de esta manera: un ídolo nada es, porque el ídolo que representa esa imagen no existe en realidad. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Y tendrían razón. Si la imagen de un ídolo no representa ninguna deidad real, los templos consagrados en honor de esos ídolos son paredes de ladrillo y de madera y nada más. No hay nada importante allí.
El problema es que algunos miembros de la iglesia en Corinto no veían las cosas de ese modo. Imagínate a un nuevo creyente recién salido de ese mundo pagano, para quien la idolatría todavía era un problema real. Por otra parte, estas celebraciones que se llevaban a cabo en los templos paganos solían desarrollarse en un contexto de liviandad moral que podía llegar a ser un peligro para cualquier cristiano, aparte de lo confuso que podía ser ver a un creyente supuestamente que había salido del paganismo, una persona convertida a Cristo, participando de una actividad en un culto de ídolos. Eso definitivamente podía prestarse a confusión. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo da a estos hermanos de Corinto? Yo espero que ya ustedes comiencen a darse cuenta que el problema que Pablo está planteando aquí tiene que ver con todos nosotros, porque constantemente tenemos que tomar decisiones similares. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo les da? El consejo es muy sencillo: antepongan el amor a sus derechos y a su libertad. No es complicado, ¿verdad que no? Antepongan el amor a sus derechos y a su libertad. Cuando te encuentres en una encrucijada como esta en tu vida cristiana, la pregunta que tú debes hacerte no es: ¿tengo derecho a hacerlo? ¿Es parte de mi libertad cristiana? No, esa no es la pregunta. Y hermanos, es muy importante que entendamos eso. Esa no es la pregunta. Esa es la pregunta incorrecta. Pregúntate mejor si lo que vas a hacer puede ser de tropiezo a otros, sea cristiano o no, y si puede poner en peligro la salud espiritual de tu alma. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. El amor debe gobernar tu libertad. El amor debe gobernar tus derechos. No puede ser al revés. Lamentablemente, algunos miembros de la iglesia en Corinto no estaban dispuestos a ser tan quisquillosos. No. Después de todo, ellos eran cristianos. Eran maduros en su fe. Ellos no veían peligro alguno en exponerse a ciertas cosas. Y es en ese contexto que Pablo les trae las advertencias que encontramos en los versículos 1 al 13 de 1 Corintios capítulo 10. Tomando como punto de partida algunos episodios de la historia de Israel, donde durante el Éxodo Pablo les hace ver que estos judíos que salieron de la esclavitud en Egipto también disfrutaron de muchos privilegios, pero ¿saben qué? No les sirvieron de nada. No les sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque ellos tenían una actitud similar a la que tenían estos cristianos en Corinto, y lamentablemente a la que tienen muchos cristianos en el día de hoy. Y por eso Pablo tiene que traer a la memoria estas escenas de la historia de Israel. Veamos en los versículos 1 al 4 los privilegios de los que disfrutó la nación de Israel durante el Éxodo. Versículo 1 del capítulo 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, y me prefiero traducir allí la palabra como sobrenatural, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se dieron cuenta, hermanos, de una palabra que aparece aquí repetida vez? ¿Cuál es esa palabra? Todos. Todos. Todos y cada uno de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, todos disfrutaron de los mismos privilegios. Todos, dice Pablo, estuvieron bajo la nube, esa columna de nube y de fuego que sirvió como una especie de GPS celestial, a través de la cual Dios guió al pueblo de Israel a través del desierto. Todos vivieron esa experiencia.
todos fueron guiados y protegidos por esa columna de humo y de fuego de parte de Dios. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta tarde un grupo de jóvenes de nuestra iglesia serán bautizados. Ellos van a declarar públicamente a través de las aguas del bautismo su identificación con Cristo, su identificación con el pueblo de Dios. Bueno, Pablo está diciendo aquí, cuando el pueblo de Israel pasó el mar en seco, con la nube encima de ellos, protegiéndolos, ellos fueron en cierta manera bautizados en Moisés. A través del paso del Mar Rojo, ellos dejaron atrás su vida de esclavitud. Ellos se identificaron con Moisés como líder del pueblo de Dios. Ellos se identificaron con el Israel de Dios. Así que los hijos de Israel todos fueron bautizados. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Durante 40 largos años Dios alimentó al pueblo de Israel a través de maná que caía del cielo. Hermanos, 40 años. Los escépticos en el día de hoy pueden decir lo que quieran, pero hay una realidad histórica. Hubo un pueblo esclavizado en Egipto de más de 1 millón de personas que fue libertado de la esclavitud y fue llevado durante 40 años por un desierto espantoso. La pregunta es, ¿cómo sobrevivieron todos esos años? Dios los alimentó milagrosamente. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Dios milagrosamente le sacó agua de la roca. Y Pablo aclara que esa roca que los seguía era Cristo. Cristo es la roca. Cristo el Mesías estaba presente allí, guiando a su pueblo, protegiendo a su pueblo, proveyendo para sus necesidades. Así que, mis amados hermanos, el pueblo de Israel que salió de la esclavitud en Egipto disfrutó de muchos privilegios. Pero ahora Pablo les dice que eso no les sirvió de nada. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los más de ellos no se agradó Dios. ¿Saben, hermanos, cuántas personas salieron originalmente de la esclavitud en Egipto? Bueno, para que tengan una idea, en Números capítulo 1 versículo 46 se contaron los varones, solo los varones de 20 años arriba, y el número fue 603.550 varones. ¿Cuántas personas había allí? Bueno, si suponemos que había un número similar de mujeres, sin contar a los niños y a las niñas, podemos deducir que había por lo menos 1.200.000 personas, más de 1.200.000 personas. Otra pregunta: de ese 1.200.000 personas o más, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? De ese grupo original que salió de la esclavitud en Egipto, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? 2 personas, Josué y Caleb. Todos salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados, todos comieron el maná, todos bebieron de la roca espiritual y todos quedaron postrados en el desierto. Ni Moisés pudo entrar. Por supuesto, Moisés no perdió la salvación, pero perdió su privilegio por desobediente. Porque en Meriba Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca para que salga agua. Pero Moisés, con ira, hablando en buen dominicano, con un pique, cogió y le pegó a la roca 2 veces. Y Dios le dijo: no vas a entrar. No vas a entrar a la tierra prometida por tu desobediencia. 2 personas, hermanos. 2 personas. Estamos hablando de un juicio bien severo. Y ahora Pablo
toma estas historias y se la aplica a estos cristianos en Corinto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mis amados hermanos, las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, ahora que la mayoría aquí en la iglesia está siguiendo este plan de lectura de 2 años, la mayoría de las historias que encontramos en el Antiguo Testamento no están allí para nuestra entretención. Esas historias tienen un propósito. Por supuesto, el propósito principal es ponernos la historia de redención en su contexto. Ese es el propósito principal, que nosotros entendamos por qué era necesario que Cristo viniera, para que nosotros entendiéramos la obra de redención que Dios planificó desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Ese es el propósito principal de esas historias. Pero Pablo nos está diciendo allí que en esas historias del Antiguo Testamento nosotros encontramos ejemplos, nosotros encontramos instrucciones que son importantísimas para nosotros en el día de hoy. Y a la luz de estos ejemplos, el apóstol Pablo les da a estos creyentes en Corinto y a los cristianos en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en el siglo XXI 5 advertencias. Primera advertencia: cuidado con la codicia. Cuidado con la codicia. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál es el tema? No lo olviden que estamos tratando aquí que muchas veces los cristianos tenemos que anteponer el amor a nuestros derechos, tenemos que anteponer el amor a nuestras libertades, que muchas veces los cristianos tenemos que decidir abstenernos de ciertas cosas para poder agradar al Señor, para no ser tropiezo al mundo incrédulo, para no ser tropiezo a otros hermanos, para cuidar de nuestras almas. Pero la codicia no nos permite hacer eso. Cuidado con la codicia, dice Pablo. A pesar de todos los privilegios que los judíos tuvieron, a pesar de todas las manifestaciones del amor, el cuidado, el poder de Dios, ¿qué sucedió con los israelitas en el desierto? Dice en Números capítulo 11 que tuvieron un vivo deseo. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Ustedes están escuchando eso? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde. Ellos eran esclavos de Faraón. Ellos tenían una dura servidumbre. De hecho, cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a libertar al pueblo de Israel, una de las cosas que Dios le dice a Moisés es: yo he escuchado el clamor de los hijos de Israel, ha subido a mis oídos. Ellos habían clamado a Dios que los librara de esa esclavitud. Pero ¿saben qué? La codicia nubla la razón. Hermanos, la codicia nos hace tontos. Hay un cuento de este escritor ruso, Leo Tolstoy, de un individuo llamado Pajón, nombre ruso, que todo su deseo era tener un pedazo de tierra. Y para hacer la historia larga corta, un hombre rico le dijo: mira, ahí están mis campos, yo voy a hacer algo contigo, sal corriendo y toda la tierra que tú abarques será tuya, pero tienes que volver aquí antes de que caiga el sol. El hombre comenzó a correr y a correr y a correr, y veía ya que se estaba poniendo el sol, pero quería más tierra y más tierra y más tierra. Y cuando se dio cuenta que ya iba a ser muy difícil y que tenía que regresar, comenzó a correr como un loco hacia el punto de partida, y fue tal el esfuerzo que cayó muerto.
Y alguien curiosamente le preguntó, y por fin, ¿cuánta tierra consiguió? 7 metros, le dijeron, donde lo enterraron. La codicia nubla la razón. Mis hermanos, la codicia es un pecado tan peligroso que nos lleva a editar nuestras memorias. Los judíos editaron sus memorias. Ellos solamente recordaban en ese momento las cosas que ahora los hacían miserables. Olvidaron la esclavitud y sobre todas las cosas, mis amados hermanos, olvidaron las grandes bendiciones que Dios les había dado sin merecer. Ellos decían, ay, nos acordamos del pescado, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestras almas se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Era maná y maná. Olvidaron las bendiciones de Dios. Miren, mis hermanos, la codicia es un pecado que los cristianos muchas veces no toman en serio, pero que Dios sí toma en serio. Porque la codicia no solamente es dañina para el alma, la codicia es altamente ofensiva a Dios. La codicia es altamente ofensiva a Dios. ¿Y cómo yo puedo saber si el monstruo de la codicia ha comenzado a levantar su cabeza en mi corazón? Es muy fácil. Solamente tienes que preguntarte, ¿estoy yo descontento por las cosas que no tengo y quiero tener? Porque el descontento es el síntoma inequívoco de la codicia. No hay ningún problema en que tú desees tener algo que tú no tienes. Ese no es el problema. Pero debes estar contento con lo que tienes, aunque nunca obtengas lo que quieres. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso. Tú tienes sustento y abrigo, tienes más de lo que tú mereces. Hebreos capítulo 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, no mañana, no lo que yo deseo, contentos con lo que tenéis ahora. Mis amados hermanos, tan pronto percibas en tu corazón ingratitud, descontento, amargura por lo que no tienes, en tu corazón hay codicia. Y la única manera en que tú puedes aplastarle la cabeza al monstruo de la codicia es recordando las bendiciones de Dios que tú tienes cada día sin merecerlas. Dice Lamentaciones, nuevas son sus misericordias cada mañana. Tú disfrutas de la misericordia de Dios cada mañana. Y en el Salmo 23 dice, he aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y una persona a quien la misericordia y el bien de Dios lo están persiguiendo todos los días de su vida, no tiene ni una sola razón para estar descontento. Cuidado con la codicia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es una maldición. El dinero no es una maldición. El dinero puede ser una gran bendición si se usa correctamente, pero el amor al dinero es una maldición. Cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y allí no está hablando de jugar en un sentido inocente, es una forma, es un eufemismo que el apóstol Pablo está usando allí para referirse a fiestas orgiásticas. Pablo se está refiriendo a ese episodio en Éxodo capítulo 32, cuando los judíos se impacientaron porque Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí y le dijeron a Aarón, haznos dioses que nosotros podamos adorar, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón pidió al pueblo los zarcillos de oro. Cuando Moisés le preguntó, Aarón, ¿qué has hecho? Dice, no, yo no sé, yo cogí todos los zarcillos, lo metí en el fuego y salió este becerro. Esta advertencia de Pablo obviamente era muy pertinente para la problemática que él estaba tratando aquí en Corinto. Recuerden el problema.
¿Podemos nosotros participar de estas actividades sociales? Pablo toma en cuenta que casi todas las cosas que se hacen en Corinto se hacen en los templos. Pablo toma en cuenta que si nosotros decidimos abstenernos completamente de todo contacto idolátrico, vamos a tener que aislarnos de la sociedad, y nosotros no podemos hacer eso. Pablo dice: cuidado, cuidado, porque la idolatría no es solo idolatría. El contexto en el que se celebran esas actividades idolátricas es de mucha liviandad moral, y eso puede ser peligroso para todos ustedes. Precisamente por eso es que Pablo, en su tercera advertencia, dice: cuidado con la fornicación. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El diablo siempre ha usado la inmoralidad sexual para mantener a los hombres alejados de Dios o para anular a los cristianos. Ese es un arma que el diablo siempre ha usado. En estos días estaba con un hermano y de repente este hermano está hablando y dice: yo le pido a Dios que me libre de Helio. Y le digo: Señor, ¿cuándo es que tú me vas a librar de Helio? Pero parece que Dios quiere que yo esté peleando con Helio hasta que me muera. Y ya nosotros estábamos curiosos: ¿y quién es Helio? La envidia, la lujuria, la ira y el orgullo. El diablo sabe cómo atacar. Dice en Números capítulo 25: y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Vean otra vez esa conexión entre idolatría e inmoralidad. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. En la época de Pablo no había internet. En la época de Pablo no había televisión por cable. En la época de Pablo no salía un anuncio en periódico como el que salió esta semana en uno de nuestros diarios. Hermanos, este anuncio es sencillamente diabólico. Para los que no lo vieron, aquí aparece una jovencita que es evidentemente menor de edad. Aquí está la madre sosteniendo en sus manos un preservativo que parece haber encontrado en el cuarto de la jovencita, que por cierto es muy meritoria porque hasta medalla tiene. Y el anuncio dice: tienes derecho a disfrutar de relaciones sexuales independientemente de tu estado civil, sin miedo a embarazo o a infecciones de transmisión sexual. Y bien pequeñito dice allí: conoce, actúa y exige. A los jóvenes, hermanos, esto está en Vallas, en República Dominicana, en Vallas. Por supuesto, cuando yo vi esto, varias cosas vinieron a mi mente. Lo primero que vino a mi mente fue Romanos capítulo 13, versículo 4: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A mí no me importa lo que piense Pro Familia, a mí me importa lo que piensa Dios. Y Dios dice claramente en Hebreos capítulo 13, versículo 4: sea en todos el matrimonio sin mancilla y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios se encargará de eso. Pero lo segundo que vino a mi mente, mis amados hermanos, es que este aviso es digno de un análisis que vaya más allá. Es digno de un análisis. Porque lo que estas personas están haciendo, ¿saben lo que es? Pasándole por encima a la cabeza a los padres, metiéndose en tu casa y diciéndole a tus hijos cómo ellos deben vivir por encima de lo que tú les digas. Y la pregunta mía es: ¿quién le dio a Pro Familia el derecho de establecer los derechos? O sea, cuando este anuncio dice: tú tienes derecho a disfrutar de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la pregunta mía es: ¿quién le dio a Pro Familia la autoridad para establecer ese derecho como un derecho? No, eso es una tiranía moral, hermanos.
Eso es una tiranía moral. Y ese es el país, esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Esa es la sociedad en la que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Ahora déjenme decirles algo. Nosotros podemos protestar todo lo que queramos, pero si la iglesia de Cristo no marca la diferencia, esas protestas van a ser en vano. Es muy fácil protestar. Es muy fácil levantar la voz. Pero lo que el mundo allá afuera necesita no son protestas solamente. Y nosotros debemos protestar. Pero mis hermanos, lo que el mundo allá afuera necesita no son protestas. El mundo necesita ver a una iglesia que muestra a través de una vida transformada el poder del evangelio. El mundo necesita ver allá afuera una iglesia que no coquetea con esas cosas. El mundo necesita ver una iglesia donde las mujeres se visten con modestia. No es muy fácil protestar. Lo difícil es vivir como cristianos. Miren, mis hermanos, este mundo está difícil. Y los que van a hacer la diferencia en un mundo como el nuestro no son cristianos tibios que vienen los domingos a la iglesia a calentar un asiento. No, ese tipo de cristianismo no sirve. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está atacando en esta carta. No lo olviden. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está evidenciando aquí. Ese tipo de cristiano que vive enarbolando la bandera de sus derechos, la bandera de su libertad, pero no están dispuestos a ejercer el dominio propio, a poner un límite a sus apetitos, a sus inclinaciones, por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor al mundo y por amor a su alma. Ese tipo de cristianismo no hará la diferencia. Ese fue nuestro mensaje en parte en el retiro de jóvenes que tuvimos la semana pasada. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Juan capítulo 10 versículo 10 dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa palabra significa extravagante, una vida que es mejor de lo que yo esperaba. La pregunta es, mi amado hermano, ¿es ese tipo de cristianismo el que tú estás viviendo? ¿Estás reflejando esa vida abundante? Porque es ese ejército de cristianos el que va a ser sal de la tierra y luz del mundo. Cuidado con la fornicación, cuidado con tentar al Señor. Versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel en el desierto probó la paciencia del Señor? ¿Ustedes han visto esos muchachos que prueban a sus padres? Esos muchachos que tratan de ver hasta dónde, qué tan lejos pueden llegar en la desobediencia sin ser disciplinados. Hay cristianos que son así. Ellos comienzan a acercarse al mundo, nada pasa. Se acercan al mundo, nada pasa. Y se sienten confiados y comienzan a tentar la paciencia de Dios. Y Pablo le está diciendo a los corintios: no malinterpreten la paciencia de Dios, porque estos judíos en el desierto malinterpretaron la paciencia de Dios y miles fueron muertos. Miren, mis hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. El problema es que nosotros no sabemos dónde está ese límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Nosotros no sabemos dónde está. Cuando es un cristiano el que pasa ese límite, entonces recibe la disciplina de Dios. Dice en Hebreos capítulo 12 versículo 6: Dios
al que ama, disciplina. Y ahora escuchen esta palabra: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota. Hay padres que son muy débiles con sus hijos, y cuando tienen que disciplinarlos, toman un pañal de tela y le dicen: eso no se hace. No, eso no es azotar a un hijo. Dios no disciplina con pañales. Dios disciplina con lo que es necesario para que participemos de su santidad. Y Pablo más adelante va a decir a estos hermanos en Corinto que ya algunos de ellos habían sido disciplinados. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, hablando de cómo algunos corintios participaban de la cena del Señor en una manera inapropiada, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira. Traspasaron ese límite. ¿Quiere decir eso que toda persona que se enferma es por un castigo de Dios? No, de ninguna manera. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice de Epafrodito que enfermó por la obra de Dios, y dice que estuvo casi expuesto a la muerte. Y al mismo Timoteo tiene que decirle: Timoteo, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No, no toda persona que se enferme es por un castigo de Dios. Pero mis amados hermanos, esa realidad no elimina la enseñanza bíblica de que Dios muchas veces enferma como disciplina. ¿Y qué pasa cuando es un incrédulo el que traspasa ese límite? Bueno, te voy a responder con Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay personas que escuchan el Evangelio, saben que la Biblia es la palabra de Dios, saben que es la verdad, pero están probando la paciencia de Dios. Hasta un día. Hay un día en que una persona sin saberlo cruza una raya, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por último, Pablo dice: cuidado con la murmuración. Cuidado con la murmuración. Versículo 10: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Después de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, y aparentemente Pablo está haciendo referencia a esa escena, dice que al día siguiente, Números 16, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Murmuraron contra Moisés, y dice que perecieron por el destructor. Así como decíamos de la codicia, mis amados hermanos, muchos cristianos toman la murmuración como un pecado ligero. Dios no lo toma a la ligera. Dios no lo toma a la ligera, porque Dios sabe que la codicia es altamente nociva. La murmuración, perdón, es altamente venenosa y profundamente ofensiva a Dios. Cuando tú te quejas, tú estás poniendo en dudas la bondad, el amor, la sabiduría de Dios. No, pastor, usted no me está entendiendo. Yo no me quejo de Dios, yo me quejo de mi marido, o de mi esposa, o de los hermanos de la iglesia. O pastor, de quien yo me quejo es de ustedes, los pastores de la iglesia, y de los diáconos. No es de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te engañes a ti mismo. ¿Quién controla tus circunstancias? ¿Quién controla a tu marido, a tu esposa, a los pastores, a los diáconos y al mundo entero? Es Dios.
Cuando tú te quejas de tus circunstancias, tú te estás quejando del Dios que las gobierna. Te estás quejando de Dios. Y para Dios eso es altamente ofensivo. Era Dios que había puesto a Moisés y a Aarón como líderes en el pueblo. Y estos israelitas no tuvieron reparos en murmurar contra ellos, y Dios lo tomó a título personal. Ahora, no pierdan de vista algo, hermanos. Tan pecaminoso es murmurar como prestar oído a la murmuración. Las dos cosas son igualmente pecaminosas. Yo no voy a hacer este ejercicio hoy aquí de ninguna manera, pero yo estoy seguro que si yo pidiera en este momento a todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que levantaran su mano, todos los que quisieran tener una iglesia libre de murmuración, yo creo que todos levantarían la mano. Dudo mucho que un cristiano diga: no, a mí me fascina una iglesia llena de chisme. No, yo lo dudo. Todos levantarían la mano. Ok, ya que tú levantarías la mano y tú quisieras tener una iglesia libre de murmuración, déjame decirte que eso es posible. Solo tienes que hacer dos cosas. Una, deja de murmurar. Deja de murmurar. Deja de quejarte de personas que no están allí. Tú tienes una queja con un hermano, tienes dos alternativas: o se la dices al hermano o le pones un manto de amor. Ahora, yo le decía a una persona en estos días, echarle un manto de amor a una ofensa no es tan fácil. Cuando yo era muchacho, a mí me encantaba leer a Gustavo Adolfo Bécquer. Yo no puedo entender cómo es que un hombre que podía escribir poesías tan hermosas. ¿Qué es poesía?, me preguntas cuando clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Cómo un individuo que podía escribir versos así escribía cuentos tan terroríficos? Yo no sé cuántos de ustedes han leído los cuentos de Bécquer, pero yo los leía cuando era inconverso y dormía con los pies agarrados de noche. Había uno en particular de una muchacha que fue dejada por el novio en el altar, y cada vez que la enterraban y le echaban tierra encima, la muchacha sacaba la mano. Yo me acuerdo leyendo ese cuento de noche. ¿Sabes una cosa? Las ofensas, cuando tú las entierras, tratan de sacar la mano. Ellos después se dieron cuenta finalmente que lo que la muchacha quería era que el novio le pusiera el anillo de compromiso. Desde que le puso el anillo de compromiso al cadáver, bajó la mano y se quedó enterrada. Cuando tú dices: yo voy a tirarle un manto de amor, tú tienes que saber que tú estás entrando en una batalla en tu corazón, porque el diablo tratará por todos los medios posibles de traer a tu memoria esa ofensa una y otra vez, y tú vas a tener que decirte a ti mismo una y otra vez: yo le eché un manto de amor. Lo que ese cristiano me hizo, lo que ese hermano de la iglesia me hizo, esa ofensa ya fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Entiérralo. Ahora, si tú no estás dispuesto a enterrarlo, entonces ve responsablemente a la persona que te ofendió y habla con ella y solo con ella, a menos que después tú necesites un testigo para cumplir Mateo 18. ¿Quieres una iglesia libre de murmuración? Deja de murmurar. Ahora, eso no es suficiente. ¿Quieres una iglesia libre de murmuración? Cada vez que un hermano de la iglesia se queja delante de ti de otro hermano, sea cualquiera, un hermano, un pastor, un diácono, quien sea, mi amado hermano, mi amada hermana, si alguien se queja de otro hermano de la iglesia delante de ti, tú le tienes que decir: mi amado hermano, mi amada hermana, es obvio que tú tienes un problema en tu corazón con esa persona. Yo te voy a dar un tiempo prudente. Un tiempo prudente puede ser una semana. Yo te voy a dar un tiempo prudente para que tú hables con esa persona. Si tú no lo haces, yo quiero que tú sepas que responsablemente yo voy a ir y le voy a decir: fulano o fulana tiene un problema contigo. Y yo te aseguro que esa persona jamás volverá a murmurar delante de ti.
Cuidado con la murmuración. Ese es un pecado altamente divisivo. Es un pecado altamente ofensivo a los ojos de Dios. Dice la Biblia que hay 6 cosas que odia el Señor, y una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina eso. A Dios le repugna la murmuración. He aquí 5 advertencias. Cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría, cuidado con la fornicación, cuidado con tentar al Señor, cuidado con la murmuración. Y ahora Pablo dice en el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo al pueblo de Israel, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira, mi querido hermano, yo no sé cuántos años tú tienes en la iglesia de convertido. Yo no sé en cuántos ministerios tú has estado y en cuántos estás involucrado. Yo no sé cuánta Biblia tú conoces, cuántos libros de teología tú has leído. No coquetees con el pecado. No coquetees con el pecado. Pablo dice en el versículo 27 del capítulo 9: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los pastores no estamos inmunes. No coqueten con el mundo. No coqueten con el pecado. No participes en ninguna actividad que pueda poner tu alma en peligro. Absteneos de toda especie de mal. Pero finalmente, y ya con esto sí concluyo, Dios conoce el alma humana, y Él sabe que muchas veces los que más se inquietan con estas advertencias son los que menos deberían inquietarse, porque son los cristianos que están en pie de guerra luchando contra el pecado. No es que no pecan, pero ellos están en pie de guerra luchando contra el pecado, corriendo la carrera, sirviendo al Señor. Yo le decía en estos días a un grupo de hermanos: miren, cuando usted encuentra a un murmurador dentro de la iglesia, escríbelo, que es casi seguro que es una gente que no está haciendo nada. El que está sirviendo activamente en la iglesia no tiene tiempo para murmurar, él tiene demasiadas cosas que hacer. Pablo sabía, y Dios también, que necesitaban ahora alentar a algunos hermanos de la iglesia en Corinto, a estos hermanos de conciencia sensible. Y por eso termina con una nota gloriosa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, qué grandioso es eso. ¿Tú sabías eso? Que cuando el diablo te va a tentar, Dios supervisa la tentación. Y si Él sabe que esa tentación es más fuerte que tú, Dios no lo permite. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Salmo 129: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo y los defiende. Dios está supervisando lo que llega a tu vida. Y dice: no, mi hijo no puede con esto, y te lo quita de en medio. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Créeme, mi hermano, las tentaciones que tú tienes las tengo yo, las tiene él, las tiene aquel. Diferentes, cada cual según su propia concupiscencia, pero tan dura es la tentación de aquel y la tentación de aquel otro. Y puede estar hablando también de las pruebas, es una palabra neutra, de las tentaciones del diablo o de las pruebas que Dios envía. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Qué gran Dios tenemos. Mira, mi hermano, si tú estás en pie de guerra en tu lucha contra el pecado, si tú estás haciendo uso de los medios de la gracia que Dios ha provisto para guardarte, si tú estás perseverando en gracia, si tú estás sirviendo al Señor en la expansión de su reino, sirviendo en tu iglesia,
Sigue corriendo la carrera, hermano, con confianza. Tú vas a terminar. Tú vas a terminar tu carrera. No desmayes. No desmayes. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Pablo no está diciendo eso obviamente para que ahora nos descuidemos, todo lo contrario. Él acaba de darnos todas estas advertencias, pero él está diciendo Dios es fiel. Dios es fiel. Mi amado hermano, sigue corriendo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Dios es fiel. No tires la toalla en esta lucha, mi amado hermano. Sigue peleando porque Dios es fiel. A veces uno piensa, Señor, yo tuve esta tentación tan dura en el día de hoy y tuve victoria, pero tengo miedo de caer mañana, tengo miedo de apostatar, tengo miedo de abandonar tus caminos. Mi amado hermano, si tú tienes miedo a la apostasía, si tú tienes deseos de agradar al Señor, si tú vives para Cristo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y nosotros estamos del lado del vencedor. Glorias sean dadas a nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo, porque nosotros podemos decir como el apóstol Pablo: yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es fiel. La batalla es del Señor. Así que les pido por favor que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 18 al 25 y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos acercarnos de nuevo a ti una vez más, suplicándote, oh bendito Rey, que tu Santo Espíritu, que escribió estas palabras, que inspiró a Pablo para escribir estas palabras, que tu Santo Espíritu venga ahora, ilumine nuestro entendimiento y haga real esta promesa en el corazón de cada una de las hermanas que están aquí. Padre bueno, ven, edifícanos, anímanos, alimenta nuestra esperanza, porque te lo pedimos en el precioso nombre de aquel a quien esperamos, nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mi hermana, ¿alguna vez tú has sentido que la vida cristiana es un poco complicada? Que la vida cristiana es una rara mezcla de lágrimas, de gozos, de victorias, de agotamiento. Bueno, Pablo nos dice aquí en este pasaje, y es de lo que yo quiero convencerte en esta última conferencia de FER, es que eso no es un accidente.
Ese es el camino que lleva a la gloria. En los versículos anteriores, si pueden leer luego en sus casas el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos recuerda que Dios nos ha adoptado como hijos por medio de la fe en Jesucristo, y debido a esa adopción increíblemente somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Todo lo que es de Cristo por derecho propio ahora es pertenencia de todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Pero esa promesa no excluye el sufrimiento. Vean el versículo 17. Pablo dice que si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Y por si acaso, no es que se requiera una cantidad particular de sufrimiento para entrar en la gloria, como si el sufrimiento fuera nuestra moneda para comprar la salvación. No, todos sabemos que ya Cristo sufrió por nuestros pecados. Él sufrió todo lo que era necesario sufrir para el perdón de nuestros pecados, pero como coherederos con Cristo, no solamente somos participantes de su gloria, sino también de sus sufrimientos. Dice Pablo en 2 Corintios 1:5 que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Tú oíste eso, mi hermana? Una de las cosas que le orábamos al Señor antes de venir para acá, y oyendo el precioso testimonio de Gerald y de Javier, pero de Geraldine de manera particular. Una de las cosas que orábamos al Señor, yo estoy seguro que en este grupo de hermanas, algunas de ustedes están sufriendo mucho. Y Pablo está diciendo aquí, en nosotros abundan las aflicciones de Cristo, pero abundan así también por el mismo Cristo nuestra consolación. De manera que el sufrimiento, mis hermanas, no es un accidente en la vida del cristiano. El sufrimiento no es un molestoso imprevisto que se aparece cuando menos lo esperamos. De hecho, generalmente, cuando nos viene una prueba, lo primero que pensamos es, ¿este era el peor momento? Yo a veces me pregunto, ¿cuándo será el mejor momento para enfermarse? ¿O cuándo será el mejor momento para sufrir? Es que nunca es el mejor momento. El camino que conduce hacia la gloria, mis amadas hermanas, pasa primero por la cruz. Y si te predican lo contrario, te están mintiendo. El camino que lleva a la gloria pasa primero por la cruz. Así lo fue para Cristo, así será para nosotros también. El sufrimiento, dice Sinclair Ferguson, es el cordón umbilical que nos une al Cristo de gloria. ¿Tú sabes por qué tú vas a llegar al cielo? Porque hay algo que te une a Cristo. Y ese cordón umbilical, dice Ferguson, es el sufrimiento. Y en este pasaje que vamos a considerar para concluir esta conferencia, encontramos tres grandes enseñanzas que nos ayudan a enfrentar ese sufrimiento con esperanza. Mira, mi hermana, el mundo quiere convencerte de que tú eres una víctima. Eres una víctima del patriarcado. Y yo quiero convencerte en esta tarde que tú no eres una víctima. No estoy negando tu sufrimiento. Y ni siquiera estoy negando el hecho de que es probable que a lo largo de tu vida hayas sufrido por hombres que no han sabido ejercer su liderazgo. No estoy negando eso. Pero mi hermana amada, tú no eres una víctima. Somos hijos amados por un Padre que nos ama más allá de lo que alguna vez tú y yo podamos habernos imaginado. Como dice Edward Welch, nosotros no somos una taza
de amor con un agujero. No, nosotros somos una taza en la que sobreabunda el amor. Tú y yo somos demasiado amados por Dios el Padre en la persona de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y la primera enseñanza que Pablo nos dice en este pasaje de Romanos es que nuestro sufrimiento presente no puede compararse con nuestra gloria futura. No se compara. Versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y es interesante que la palabra que Pablo usa aquí, que se traduce como considerar, es un término contable. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es, vamos a calcular lo que estamos sufriendo en este momento, aquí ahora, con lo que nos espera en la gloria. Suma y resta y verás que no hay comparación entre una cosa y la otra. Por grande que sea la aflicción, queda empequeñecida ante la gloria de Cristo que contemplaremos y compartiremos en su venida. Pablo ve la gloria de Cristo tan deslumbrante, tan extraordinariamente hermosa, que todo sufrimiento presente se vuelve ligero en comparación. El Evangelio, mis hermanas, cambia nuestra aritmética del dolor. Y no olvidemos, por si acaso, el impresionante currículum de sufrimiento de Pablo. Porque hay que recordar quién es que está escribiendo esto. Mira, cuando llegues a tu casa, abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28. Y solamente para que tengas un destello, un vislumbre de lo que Pablo sufrió. Pablo fue golpeado, azotado, encarcelado. Alguien decía que cuando Pablo llegaba a las ciudades no preguntaba cómo eran los hoteles, él preguntaba cómo son las cárceles aquí. Encarcelado, apedreado, 4 veces náufrago en el mar, noches enteras sin descanso, dice él, viviendo en peligro constante de parte de los judíos, de los gentiles, de los ladrones, de los falsos hermanos. Y por encima de todo esto, dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Y es este hombre el que nos está diciendo en Romanos 8:18 que cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier decepción o frustración que tengamos que experimentar en esta vida será como nada en comparación con la gloria que experimentaremos en la venida del Señor. Esa gloria, dice Pablo, será revelada a nosotros porque la veremos con nuestros propios ojos. Pero si lees el contexto te vas a dar cuenta que Pablo nos dice también que esa gloria será revelada en nosotros. A nosotros, en nosotros. Esa gloria, mi hermana, no solo brillará delante de ti, brillará en ti. En ti. Pablo dirá más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 29, que Dios nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, nada más y nada menos. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice que Cristo en su venida transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Déjame hacer un ejercicio. Mira a la hermana que está sentada al lado tuyo. Déjame hacerte una pregunta. Esta hermana que está sentada al lado tuyo, ¿verdad que te parece una persona común y corriente? De hecho, tú te ves a ti misma probablemente como una persona común y corriente. Pero ¿sabes qué? Jesús mismo nos dice en su palabra en Mateo capítulo 13, versículo 43, que cuando Él venga, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¡Wow! Hablando acerca de la glorificación,
Decía C.S. Lewis, escuchen esto, que los creyentes debemos recordar que la persona menos interesante con la que hablas quizás sea un día una criatura a la cual, si la vieras ahora como será después, te sentirías fuertemente tentado a adorarla. Y dice Lewis, no existe gente común y corriente. Nunca has hablado con un simple mortal. Mira, mi hermana, el día llegará cuando nosotros compartiremos la gloria y la hermosura de nuestro Salvador. Ese día ya no habrá más llanto, no habrá dolor, ninguna cosa por la cual avergonzarse. Nunca más seremos tentados a pecar. Nunca más. ¿Te imaginas eso? Nunca más habrá nada, absolutamente nada, que empañe nuestra percepción de la gloria, la majestuosidad, la hermosura de Jesús. No habrá nada que disminuya nuestra alabanza. Nada. A veces uno está en la iglesia y el que te ve te compra, porque uno está aquí alabando al Señor y pensando, ay, mi madre, mañana tengo que pagar la luz. Eso no se ve, eso está en el corazón. Por eso es que Cristo dice, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Tiene que haber verdad y tiene que ser con el espíritu. Pero ¿saben qué, hermanos? A todos nos pasa eso. ¿Hay alguien aquí que nunca en su vida se ha distraído alabando a Dios? ¿De verdad? En el cielo nada, absolutamente nada empañará la gloria de Jesús. Y precisamente por esa razón nuestra alabanza será perfecta en el cielo. En aquel día veremos que todo el sufrimiento que hemos tenido que enfrentar en esta vida estaba formando a Jesús en nosotros. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 que esta aflicción leve y pasajera, y no era que tenía una piedra en el zapato. Si lees 1 Corintios 1 te vas a dar cuenta que la leve tribulación pasajera de la que habla Pablo es que estuvo a punto de perder la vida en Asia. Y Pablo dice, es que cuando lo comparo, esta leve y pasajera tribulación nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Cuando esa gloria se manifieste, todo el cosmos será transformado juntamente con nosotros. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro pasaje: que la creación está esperando con gemido la llegada de ese día. Ese día será tan fantástico, sería tan glorioso, que la creación está esperando con gemidos la llegada de ese día. Mira otra vez el versículo 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y es como si Pablo nos estuviera llevando de vuelta a Génesis 1, 2, 3, al propósito original de Dios con la creación del hombre, con la creación del universo, que fue temporalmente frustrado por causa del pecado. Tú y yo sabemos que Dios creó al hombre para reflejar su presencia, su autoridad sobre todo lo creado. Pero ¿qué pasó? Esa imagen quedó distorsionada en la caída y todo el cosmos sufrió la consecuencia. Todo se corrompió debido a la entrada del pecado en el mundo. No solo nuestro carácter, mis hermanos, el planeta entero, dice Pablo, fue colocado o fue sometido a vanidad. De hecho, dice en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, que la tierra fue maldita por causa del pecado. Este planeta
todavía conserva mucho de su belleza original. Pero ¿saben qué? Este planeta no funciona como debiera. ¿Alguna vez tú has plantado un jardín? Mira, deja un jardín sin cultivar y yo te aseguro que no crecerán solos tulipanes y claveles. Crecerá la hierba mala. ¿Sabes por qué? Es a eso que se refiere Pablo cuando dice que esta tierra fue sometida a vanidad, es decir, a producir lo que no sirve. Este es un planeta hermoso y peligroso a la vez, ¿no es así? Lo vimos con Melissa, no Kruger, sino con el huracán, recientemente. Este es un planeta hermoso y peligroso a la vez. Aquí tenemos que enfrentar enfermedades, desastres naturales, calamidades de todo tipo. Eso es parte del juicio de Dios contra el pecado. Él quiere que a través de todas esas calamidades tú y yo podamos percibir en una forma concreta lo horrible que es el pecado, la cara horrible del pecado. Dice Piper que el mal físico es una parábola, una dramatización, un letrero que apunta hacia la atrocidad de la rebeldía en contra de Dios. Ese dolor, dice Piper, es el trompetazo de Dios que nos dice que hay un problema serio en el mundo. Ahora, eso no quiere decir, por si acaso, que todo el que sufre está pagando por un pecado en particular. En cierta ocasión, recuerdan, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de un ciego de nacimiento y le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? En esa mentalidad de que, bueno, si te pasó algo malo hiciste tú. Lo que le decían los amigos de Job, revísate. Jesús le dijo, no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que estamos diciendo es que el sufrimiento en general, nos habla de la gravedad del pecado humano, no necesariamente del pecado personal de cada uno. Pero gracias al Señor que la historia no quedó congelada en Génesis 3. Desde el mismo momento en que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ¿qué prometió Dios? Él prometió enviar un redentor que habría de revertir todos los efectos de la caída. Por eso Cristo se hizo hombre. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, que por amor a nosotros murió para pagar nuestros pecados y para restaurar en nosotros de nuevo la imagen de Dios. Esa imagen que quedó desfigurada. Es de eso que se trata la santificación. Es de eso que se trata la glorificación. Restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Mis hermanas, déjenme hacerles una pregunta de teología simple. ¿Qué es lo más hermoso que habrá en el cielo? ¿Las puertas de perla? ¿El mar de cristal? ¿Qué es lo más hermoso que habrá en el cielo? Cristo. Esa fue fácil. Segunda pregunta, ¿y qué es lo segundo más hermoso que habrá en el cielo? Ok, bueno, son buenas respuestas, pero te lo voy a poner de esta manera. Lo más hermoso que habrá en el cielo definitivamente es Jesús. Lo segundo más hermoso que habrá en el cielo es que todos nosotros nos vamos a parecer a Él. Eso es lo segundo más hermoso. Es que vamos a ver a Jesús por todas partes. Y como el destino de la naturaleza está ligado al nuestro, recuerden, el hombre cayó, la tierra fue maldita. Bueno, cuando el hombre creyente, finalmente sea glorificado, dice Pablo, ese día la creación será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y Pablo dice, la creación está aguardando ansiosamente la llegada de ese día. Y Pablo está aquí personificando la creación como alguien que está de puntillas, expectante, esperando ese día.
Eso es lo que significa en el versículo 19, anhela profundamente. Y luego en el versículo 22 dice que la creación entera está gimiendo, está sufriendo dolores de parto hasta ahora. Y eso quiere decir que esos dolores no son en vano. Los dolores de parto anuncian la llegada de una nueva era que está por venir. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre el dolor de parto y el de un enfermo terminal. Una gran diferencia. El primero produce vida. El segundo desemboca en la muerte. Tuve el privilegio de estar en los 3 partos de mi esposa. De hecho, en el tercero tuve el privilegio adicional de cortarle el cordón umbilical a mi hijo. Y es un gran privilegio. Hay algunos hombres que están aquí. Mira, un parto es doloroso. Definitivamente. Muy doloroso. Pero es un dolor en esperanza. Esa es la diferencia. ¿Ustedes se imaginan que el embarazo fuera un virus? O sea, tú te pasas 9 meses con el virus, te crece la barriga, primero 3 meses vomitando, y al final, ¡puf!, te sanas. Eso sería terrible, una enfermedad terrible. Pero verdad, lo bueno del embarazo es que termina en niño o en niña. Bueno, dice Pablo, la creación está gimiendo. Y la razón es porque tiene dolores de parto hasta que Cristo vuelva. ¿Qué caracterizan los dolores de parto? Bueno, que a medida que se hacen más fuertes, anuncian que el niño está a punto de nacer. Todas las calamidades de este mundo caído, dice Pablo, son dolores de parto, que anticipan la llegada de un nuevo día. Y por supuesto, mis hermanas, eso no elimina la realidad del dolor. Nunca debemos minimizar el sufrimiento, el dolor ajeno. Y hay personas que son como que piensan que eso es parte de la consejería. Alguien viene a ti con una prueba, un dolor, y lo primero que tú le dices, eso no es nada. Si tú supieras lo que le pasó a mi tía, es que lo que le pasó a tu tía no le va a quitar a el dolor. Eso es una forma sumamente inadecuada de consolar a nadie. Hay gente que son expertas en eso. Pero esta enseñanza bíblica sí pone el dolor en perspectiva. Mira, cuando tú estés aconsejando a alguien, nunca trates de consolarla minimizando su dolor. La forma apropiada de consolar es magnificando a Dios. Es magnificando a Dios. Cuando un creyente persevera con fe en medio del dolor, está participando en algo mucho más grande que él mismo, que tú misma, mi hermana. Tu gemido se une al coro de la creación que anhela la llegada de ese día, el día de nuestra coronación. Desde el momento en que Cristo resucitó de la tumba, al tercer día, el universo quedó preñado de la nueva creación. ¿Tú sabías eso? Dice que Cristo es las primicias. Bueno, eso quiere decir, Cristo son los primeros frutos. Él fue los primeros frutos de esa nueva cosecha de resurrección. Así que desde el momento en que Cristo salió de la tumba al tercer día, este universo quedó preñado de una nueva creación. Y mis hermanas, el alumbramiento viene. Toda corrupción, toda crueldad, todo dolor, todo sufrimiento será removido para dar paso a una creación completamente nueva. ¿Sabes qué? Nosotros viviremos en un paraíso mejor, 1000 veces mejor que el que vivieron Adán y Eva.
Y yo sé que a veces, por ejemplo, en el poema famoso de Milton, él habla del paraíso perdido y del paraíso recobrado. No, mis hermanos, lo que vamos a recobrar no es el paraíso perdido, es algo infinitamente mejor, porque ese paraíso jamás se podrá perder. Y tú y yo nunca seremos exiliados de allí. Será mejor, mucho mejor, infinitamente mejor que el principio. Pero, mientras tanto, el creyente debe aprender a vivir entre el dolor y la esperanza. Y esa es la tercera enseñanza de nuestro texto. El creyente tiene que aprender a vivir entre el dolor y la esperanza. Vean el versículo 23. Y no solo ella gime, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. He aquí, mis hermanas, el dilema del cristiano. Por un lado, ya tenemos las primicias del Espíritu en el sentido de que ya fuimos regenerados, ya fuimos adoptados por Dios como hijos suyos, somos salvos. Ya el Espíritu de Cristo habita en nosotros como una garantía del futuro glorioso que nos aguarda. ¡Qué bueno! Pero todavía tenemos que habitar en este cuerpo de muerte en el que mora el pecado y en un mundo que está muy lejos de ser un paraíso. Es por eso que, al igual que la creación, nosotros también gemimos. Yo le decía al principio, la vida cristiana es un poco extraña. Hay personas que pretenden vivir en un gozo perpetuo. Mis hermanos, eso no es real. Eso no es real. Mira, cada vez que tú te encuentras con una cristiana y cuando tú le preguntas, ¿cómo estás? Aquí en Victoria, todo el tiempo en Victoria. Hermanas, eso no es verdad. Leí hace mucho un artículo que decía, ¿por qué el Facebook y la iglesia me deprimen? ¿Y saben por qué era? Porque cuando tú vas al Facebook, todo el mundo es feliz. En Facebook, todas las familias están bien, los esposos se aman. En el aniversario escriben unas cosas increíbles. Los hijos son, bueno, lo mejor que hay en el mundo. Pero ¿saben lo triste de eso? Que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y en la iglesia todo el mundo da la impresión de que no le pasa nada malo. Nadie quiere abrir su corazón y decir francamente, estoy luchando, estoy triste, estoy luchando incluso con la depresión. ¿O no hay nadie aquí que esté luchando con eso? Entonces a veces te da la impresión de que todo el mundo en la bolita del planeta está mejor que tú. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Dice John Stott, el Espíritu, escuchen esto hermanas, porque es tan increíble como esto lo pudo poner en palabras. El Espíritu que habita en nosotros nos proporciona gozo y la futura gloria nos proporciona esperanza, pero mientras tanto el suspenso nos produce dolor. ¿Te diste cuenta? Esto es una paradoja. Eso es lo que implica vivir en el ya y el todavía no, del que hablaba Miguel ayer. El ya y el todavía no. Sabemos que las promesas de Dios ya son nuestras por causa de nuestra unión con Cristo. Pero mis hermanas, lo mejor todavía está por venir. ¿Saben cuál es el problema de muchos creyentes, hombres y mujeres, que están esperando el cielo antes de tiempo? Lo mejor está por venir.
Escuchen lo que dice Pedro en su primera carta. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos una herencia. Y alguien puede pensar: pero ¿y si yo mañana dejo de creer? No, es que la fe es un regalo de Dios. La fe no depende de ti. Tú ejerces la fe, yo ejerzo la fe, pero la fe es un regalo de Dios. Y lo que Pedro está diciendo aquí es: no. En vez de tener una herencia insegura, Dios ha puesto delante de ti la fe para guardarte hasta que tú llegues seguro a aquel día. Es imposible que un verdadero creyente se pierda, pero eso está en el futuro. Esa herencia, algo extraordinario nos aguarda en el futuro, pero no lo tenemos todavía. Es por eso que las emociones del cristiano pueden ser tan complejas a veces. El espíritu que habita en nosotros nos hace más sensibles de nuestro pecado y del pecado que nos rodea. Mira, después que uno se convierte, el pecado se convierte en un problema peor. Yo le decía a alguien en estos días, digo: mira, cuando tú estás en una piscina, tú estás nadando en esa piscina y tú no sientes todo el peso de la mole de agua que está encima de ti. Porque la piscina, el agua, es tu hábitat. Pero imagínate que tú pudieras salir de la piscina y que alguien pudiera poner toda el agua en un globo y te pusiera el globo encima. Te aplastaría. Porque ahora el pecado ya no es tu hábitat. ¿Sabes qué, mi hermana? Tú tienes ahora 1000 veces más problemas con el pecado que lo que tenías antes. Precisamente porque el pecado, porque el espíritu, habita en ti. Y ahora tú ves el pecado a tu alrededor y te duele todavía mucho más. Pero ese espíritu que habita en nosotros también nos hace conscientes del amor con que hemos sido amados en Cristo y de la esperanza que nos aguarda cuando Él regrese en gloria. Así que tenemos gozo y gemido al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? La alegría de algo que ya se tiene y la expectativa de otra cosa que está por venir. Mucho mejor. Versículo 24. Porque en esperanza hemos sido salvos, dice Pablo. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así como la creación fue sometida a vanidad y en esperanza al mismo tiempo, los creyentes también debemos experimentar ese mismo sentido de frustración en esperanza. ¿Tú oíste eso? Tú y yo debemos gemir. Debemos experimentar ese mismo sentido de frustración en esperanza. Ese es el énfasis que Pablo expresa en todo este pasaje. Miren todas las palabras que Pablo usa: anhelo profundo, aguardar ansiosamente, gemido, dolores de parto, esperar con paciencia. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Bueno, por un lado, lo que yo decía hace un momento, que no debemos esperar el cielo antes de tiempo. Pero por el otro lado, que no podemos dejarnos aplastar por todas aquellas cosas que ahora mismo no son como quisiéramos. No te veas, mi hermana, a ti misma como una víctima. Esa no es tu identidad. Eres cristiana si has confiado en Jesús. Y por lo tanto debes vivir en esperanza. Pero como dice Pablo en el versículo 24, la esperanza que se ve ya no es esperanza.
Lo aguardamos con paciencia porque sabemos que nuestro Dios es fiel y que Él cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. Mi hermana, óyeme bien, no hay una sola promesa de Dios que quedará sin cumplimiento. Ni una sola. Pero tienes que seguir esperando. Tenemos que seguir esperando. Querida hermana, atesora las Escrituras. Atesora las promesas de Dios que son tuyas en Cristo por causa de nuestra unión con Él. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que enciende la llama de nuestra pasión por Jesús, aún en medio del dolor, y nos ayuda a vivir en esperanza. ¿Sabes algo? Dios no desperdicia un solo gemido tuyo. Uno solo. Cada lágrima, cada oración que no ha sido respondida todavía, cada espera prolongada. Y yo estoy seguro que probablemente todos aquí estamos esperando algo que no llega y no llega, y tú oras y no llega. Por el poder del Espíritu, Dios está usando todo eso para anclar tu corazón en lo eterno. Cada gemido, cada dolor, cada prueba, cada oración que todavía no ha sido contestada. Así que toma el telescopio de las Escrituras para que puedas ver más allá de las aflicciones, presente la gloria que nos aguarda cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y te vas a dar cuenta que no solo vale la pena ser cristiano, sino que vivir para Cristo es la única vida que vale la pena ser vivida.